Viajando, un recorrido por las denominaciones de origen, un recorrido por la rica gastronomía de España, conociendo sus rincones, su historia, su patrimonio y sus curiosidades. Presentado por Luis Fernández Matamoros, Carmen Garrido y con la colaboración de Marisa de Navascués y Juan Ignacio Vecino. Viajando. Buenas tardes, queridos oyentes, queridos todos, querida familia de Viajando. De nuevo con ustedes, seguro que ya tienen preparado, porque este programa, lógicamente, si estamos hablando, entre otras cosas, de denominaciones de origen e IGPs, ya tendrán preparado un pequeño pisco labis con su bebidita y el que quiera refresco, el que quiera un buen vino de nuestras múltiples denominaciones de origen también. Y para picar, ojo, no olvidemos que tenemos quesos embutidos, de todo, por eso somos lo que somos y sacamos pecho con mucha honra y con mucha razón, por con cierto. Con mucha razón, no se para. Querida Carmen, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hoy tenemos a Marisa, ya sabes, Marisa ha hecho de avanzadilla, ya se nos ha ido para allí, al lugar donde vamos a hablar, que hoy, a pesar de los calores, como hace mucho calor, pues vamos a intentar hacer un programa fresquito, saludable, y una de las bebidas que estamos hablando de que tienen que tener preparada, por si no lo tienen, pero sí para los próximos programas, es lo que va a ser el centro del programa, que lo vamos a derivar en torno a ese concejo tan importante que es el concejo donde vive el mundo la sidra, que es el concejo de Nava. De Nava, efectivamente, de donde he estado yo hace poco, que también he ido más que de avanzadilla. Muy bien, pues luego nos contarás, claro. Efectivamente. Claro, o sea, claro. Aquí lo que se trata, si estamos hablando de un programa Viajando, es que compartir. Hayamos tenido experiencias todos, claro, en distintos programas. Uno ha estado en otro sitio, uno en otro tal, claro. Y eso es lo que nos sirve también para ratificar la documentación que nos pasa el equipo y añadir o quitar o sumar. Como comentaba, el concejo de Nava está en la zona centro-oriental asturiana, que limita al norte con los concejos de Cabranes y Sariego, al sur con los de Vímenes, Laviana y Piloña, al este con Piloña y al oeste con Vímenes y Siero, y cuya capital es la Villa de Nava. El concejo pertenece a la mancomunidad de la comarca de la Sidra, con una densidad de población de 57,67 habitantes por kilómetro cuadrado. Se divide en 6 parroquias y Nava, obviamente, como capital, con 5.586 habitantes. De manera tradicional, el sector económico más destacado dentro de este concejo ha sido el primario, sector que se ha especializado en la elaboración de leche, si bien la industria del concejo se centra en sectores madera, que genera un paisaje con los márgenes de la Nacional 634, y su icono es el producto fabricado por excelencia, como no, la sidra, que produce ni más ni menos que más de 10 millones de litros anuales. Efectivamente. A ver, la toponimia de Nava, ¿qué significa? Pues Nava significa tierra baja y llana, situada generalmente entre montañas. Nada más exacto para su definición, ya que así se encuentra Nava. Y Nava, con V, o Nava, con B, quiere decir llanura húmeda, rodeada de cerros y montañas. Y es un término que se ha empleado en una extensa zona de Europa, desde la península ibérica hasta los Alpes. Y su clima es un clima delicioso para aquella gente, como no vamos a decir 0 grados, ni frío ni calor, ni muchísimo menos, pero sí una temperatura idónea, pues que tiene unos veranos cortos, cómodos y secos. Los inviernos son largos, fríos, mojados y ventosos, pero está parcialmente nublado durante todo el año. Eso significa pues que tiene esa temperatura para los muy calurosos, perfectos para irse. Durante el transcurso del año, digamos que estamos hablando de una temperatura media
que va desde 4 grados centígrados a 23, pero rara vez baja de menos de 1 grado o que sube más de 26 grados centígrados. La mejor época del año para visitar Nava, para actividades de tiempo caluroso, es estamos ya entrando, tomen nota, finales de junio hasta principios de septiembre. Empiecen a investigar para reservar, para moverse y para disfrutar de los lugares que vamos a ir mencionando. Como bien ha dicho Carmen, que ya ha estado ella, que tenemos a Marisa por allí. Pero nos llovió. Y que un servidor también conoce mucho esa zona, incluso en mi época de agencia de publicidad. Estuvimos ahí grabando algunos spots de televisión importantes. La temperatura templada dura 2 meses, casi 3 meses, vamos, del 25 de junio al 21 de septiembre, como hemos dicho, y el mes más cálido del año en Nava es agosto. Bueno, ¿cómo llegamos? Bueno, ahora se lo decimos. A ver, si quieren anotar, si vamos en coche desde el aeropuerto o Avilés tomamos la autopista, o desde Avilés tomamos la autopista A8 en dirección a Gijón, por la Ronda Sur seguimos en dirección a Villaviciosa y tomamos la desviación hacia Oviedo, Pola de Siero, para después coger la salida hacia la Nacional N634 para Nava. Desde Oviedo podemos ir por la N634 o por la autovía A64 hacia Pola de Siero, Villaviciosa, y luego podemos enlazar con la N634 que nos lleva hasta Nava. Para los amantes del autobús, yo les recomiendo que consulten horarios y trayectos, porque hay varios servicios diarios desde Oviedo. Ajá. Y, a ver, el tren, el romántico tren. Desde Gijón tomamos la línea Feve, Gijón-La Viana, y hacemos transbordo en el Berrón para enlazar con la línea que viene desde Oviedo hasta Infiesto y que para en Nava. Y que sepan que tenemos la opción, Asturias tiene el aeropuerto estratégicamente colocado entre Oviedo y Gijón para que sea asequible desde cualquier punto y puedan llegar ustedes. La distancia media por carretera entre Nava y el aeropuerto es de 66 kilómetros. El tiempo en coche podemos estimarlo entre 45 y 55 minutos, como no, dependiendo del tráfico y de la ruta que elijan ustedes. Claro. Cuando restalla la sidra, suena la gaita en el vaso y vuelvo de nuevo a otros días, retrocediendo en mis pasos. Escucho la voz de mi padre cantando bajo el orvallo y vuelvo a ver a mi madre en el llagar con el mayo. Asturias dinamitera, Asturias del mar en pena, con su verbena y su pena, con su bandera y su herida. Cuando restalla la sidra, restalla Asturias entera. Bueno, ya estamos aquí de nuevo. Hemos entrado un poquito ya en materia con nuestra musiquita hablando. Y ya todos nuestros oyentes saben que tenemos un invitado especial. Un invitado especial para que nos hable de todo este concejo de la sidra, donde se maneja perfectamente y que encima estamos hablando de don Luis Benito, que es el director de la cátedra de la sidra en la Universidad de Oviedo, porque sepan ustedes que la sidra... Bueno, no lo voy a decir yo, lo va a decir Sí, porque además él ha hecho una cosa importantísima, se la ha trabajado durante un montón de tiempo,
ha luchado contra los elementos y otras cosas y demás, y ha conseguido algo súper importante para la sidra. O sea que, Luis, ¿estás ahí? Luis Benito, muy buenas tardes. Encantado de venir con nosotros y expectantes para ver qué nos cuentas. Luis, qué placer tenerte con nosotros. Cuando te conocimos todos nos quedamos impactados, fuimos un grupo de periodistas de la Federación de FEPET, de lo que sabes, de lo bien que transmites. Entonces cuéntanos cuéntanos cuáles fueron los retos, las dificultades para conseguir eso que nos vas a decir tú, que conseguiste con tu equipo. Bueno, pues los retos son de variado tenor, en realidad. Cuando se aprueba la Convención de Patrimonio Inmaterial por parte de la UNESCO, en 2003, yo, hacía unos 4 años que había empezado mi tesis doctoral, había entrado en un grupo sobre patrimonio en la universidad y vi con claridad que la cultura sidrera asturiana, que va mucho más allá de la mera elaboración o consumo de sidra, pues cumplía las condiciones necesarias para ser considerada como parte de este patrimonio inmaterial. Entonces, una de las primeras cosas, que es la más invisible en realidad, que plantea la UNESCO, es que haya una literatura científica sobre la materia. Es decir, que la comunidad científica internacional valide que lo que tú digas es realidad. Y en cuanto a la sidra, había muchos libros de carácter divulgativo, publicaciones de carácter folclórico, pero no existía ninguna literatura científica en ese sentido y hubo que empezar a crear un corpus. Después, sabéis que en España, Italia y Francia son los países con más patrimonio reconocido por la UNESCO. Entonces tenemos una discriminación respecto a lo cual hay un orden de prelación que va todo el mundo por delante de nosotros. Entonces ahí se crea cierto atasco en nuestras candidaturas. Y después en España tenemos además el sistema de autonomías, que para que una propuesta sea elevada ante la UNESCO tiene que ser bien de interés cultural en la comunidad autónoma que la presenta y además tiene que pasar por la validación del Consejo Histórico del Patrimonio Nacional. Es decir, que todas las demás comunidades autónomas tienen que estar de acuerdo en que lo que tú propones sea la candidatura española. Entonces ahí se abre, con vaivenes políticos por el medio, diferentes gobiernos regionales, falta de medios, pues un proceso que se alarga en el tiempo hasta que lo conseguimos en 2024. Exacto, porque vosotros empezáis ya pensando que hay que activar y reconocer esta denominación de origen, fundando vuestra cátedra, ¿no?, de la sidra, que ya empezáis en el 2019. Como tú muy bien has dicho, el organismo europeo exige argumentos científicos, por eso entre las actividades de la cátedra está la investigación científica, ¿no? Organizáis cursos, elaboráis materiales educativos, en fin, hacéis un esfuerzo importante que os llevó a conseguir esa denominación, pero que no habéis dejado de hacerlo, ¿no? No, en realidad esta labor empieza mucho antes de la fundación de la cátedra y la fundación de la cátedra es consecuencia de esa labor que estamos haciendo y de que la denominación de origen sidra de Asturias, que arranca a principios de siglo, pero se vuelve realmente activa a partir del año 2017 con la llegada de Tino Cortina como presidente y de Daniel Ruiz como gerente. Y ahí empezamos a trabajar juntos y es cuando surge la idea de crear esta cátedra en la universidad y de vehicular de manera institucional todas las actividades que ya veníamos haciendo, pues jornadas científicas, cursos, unidades didácticas y una serie de publicaciones a través también de premios que tenemos de trabajo de fin de máster, tanto para ciencias experimentales como para ciencias sociales y humanidades. Y así iniciamos también una colección de libros, los cuadernos de la Cátedra de la Sidra, y hemos publicado algún libro más fuera de colección. Entonces, tenemos una actividad bastante intensa dentro de los limitados medios que tenemos, o la exposición que hicimos en el Museo de Bellas Artes en 2023, que fue un récord absoluto de visitantes con más de 60.000 y con edición de catálogo. Qué fascinante. Luis, tú diriges el Museo de la Sidra de Nava, en el que estuvimos, súper interesante, súper amable todo el mundo. ¿No? No.
Museo de la Sidra lo dirige Juan Estobello. Ah, bueno, yo pensé que lo dirigías y era el subdirector él, fíjate. No, yo colaboro con ellos en todo porque obviamente es un museo que se dedica a la sidra, pero estuve vinculado hace muchos años al museo, pero ahora hace muchos años que lo que hago es ayudarles en todo lo que me sea posible. Pero Juan además estuvo con nosotros y es maravilloso, es súper activo, súper entregado, pero corrígeme ahora otra vez si me equivoco, creo que desde ese Museo de la Sidra seguisteis esa votación de declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, a la que se presentaron 58 candidaturas de 67 países y estabais ahí siguiendo esa votación. Yo no sé si escanciando algún culín de sidra o no. Hombre, en los momentos previos no, después te puedo garantizar que la sidra rodó en abundancia, porque había que celebrar. Fue un momento muy emotivo además. Claro. Bueno, para mí después de 25 años trabajando en la historia de la cultura sidrera, pues te puedes imaginar que la carga emocional ya trascendía lo científico y lo académico de lejos. Claro. Entonces sí que fue un momento realmente emocionante. No os daba tiempo ni a escanciarla, rápidamente había que beberla, ¿no? Sí, no, pero la sidra siempre bien escanciada. En eso hay que ser siempre paciente, siempre bien. Porque las condiciones óptimas de la sidra se despliegan a través de la sidra. Eso te iba a preguntar. Ese escanciado que rompe. Cuéntanos un poco por qué es tan importante escanciar bien esa sidra maravillosa. Bueno, pues la sidra, como todas las bebidas que tienen carbónico endógeno, echarlas desde cierta altura hace que sus propiedades organolépticas se desplieguen de manera más eficaz. Entonces, en la sidra, la cultura material asociada al consumo solía ser la madera originalmente. A partir del siglo XVII, sobre todo, empieza a haber una cultura de la cerámica muy interesante. Y luego ya vinculado al despliegue industrial de Asturias, porque conlleva que haya una gran demanda, hay que embotellar, se ponen muchas fábricas de vidrio en Asturias y se desarrolla el vaso y la botella privativa del consumo de sidra y se va perfeccionando esta técnica del escanciado, que no deja de ser una novedad centenaria dentro de una cultura milenaria, pero que al desarrollarse todo este tipo de cultura material, ese vaso que era muy grueso, avarillado, pesaba medio kilo, y que progresivamente se va ensanchando la boca y afinando la pared, se convierte en el instrumento óptico y esa botella con ese cuello particular que se llama pata de dama, donde la sidra reposa para que el escanciador controle más el chorro, pues y desde la altura a la que se hace ahora, aproximadamente a 1,20 m, pues conseguimos que las cualidades del caldo se desplieguen óptimamente. Y un espectáculo fabuloso, ¿verdad, Luis? Sí, extraordinario. La prueba está de que cualquier persona que entra en cualquier sitio de Asturias y ve que van a escanciar la sidra, en ese momento empiezan a verse flashes y fotos y demás de toda la gente que quiere hacerlo. Y además está en la base de una de las condiciones básicas de nuestra cultura sidrera, que es una cultura social y que es una cultura de compartir. Porque el vaso, como era tan caro en el origen, pues claro, obviamente el hostelero no podía comprar vasos para los clientes querían todos beber de la novedad y se empezó a compartir el vaso. Y que te ofrezcan un culete cuando entras en una sidrería y es una señal de hospitalidad y de integración dentro del grupo de bebedores que nos hace que es una cultura que nos abramos al resto del mundo. Y cualquiera dice que no. Una cosa, existen 76 variedades de manzanas en la denominación de origen de la sidra de Asturias. ¿Se mezclan todas para la sidra? Mira, existen 76, dentro de poco se ampliarán a 200 y pico, dentro de unos 2.000 variedades de manzana endémica de Asturias. Cada lagarero tiene su mezcla, su cupás. Le gustan ciertas variedades, quiere ese porcentaje de manzanas dulce o semiácida, ese porcentaje de manzana ácida, ese porcentaje de manzana amarga. Y entonces eso hace que cada sidra que se elabora en Asturias sea diferente. Y la misma variedad de manzana, proceder de suelos de la marina, que son suelos muy básicos, a suelos de la montaña, que son muy ácidos, también varía en sus cualidades. Entonces, esa es lo maravilloso del mundo de la sidra, que nunca probarás una sidra que sea igual. A ver, la sidra, la natural, no viaja del todo bien, pero
habéis activado unas sidras que pueden viajar y que, digamos, pueden perfectamente sustituir al champán o a la cava con unos precios fantásticos, ¿no? Sí, la sidra natural ahora ya con los medios que tenemos hoy en día y este embotellado ya viaja bien. El problema fue al principio porque, claro, los asturianos tenemos una gran comunidad en los países de Hispanoamérica. Uh-huh. Entonces, y en Madrid. la gente demandaba. Bueno, y en Madrid, imagínate, en Madrid. En toda España, ¿eh? Hay comunidades de madrileños que montaban unas fiestas del Día de Covadonga que era un espectáculo. Efectivamente. Vamos, hay ordenanzas municipales que incluso lo prohíben porque reproducíamos la paliza interparroquial y aquello causaba ciertos escándalos, ¿no? Uh-huh. En Cádiz, en Sevilla, pero claro, ahí sí que podíamos exportar con más facilidad, pero América nació una industria privativa asturiana que nace internacionalizada, que es la de la sidra espumosa. Tiene tanto éxito que acaba convirtiéndose en el champán de América. Y acaba siendo una industria potentísima, después con la crisis de los años 30, con la guerra civil, después con la autarquía del franquismo, pues etcétera, etcétera. Bueno, se va reformulando el sector. Hoy en día hay grandes empresas, tenemos el gaitero, famoso en el mundo entero, evidentemente, pero fue un sector muy potente de la industria agroalimentaria española, no solo asturiana. Y hoy en día se están haciendo unas sidras que son Brut Nature a unos precios muy, muy competitivos y que tienen una calidad que compite con cualquier cava y con cualquier champán a unos precios sumamente populares. También la sidra de hielo, que es un producto al que hay que apostar, o la de Nueva Expresión, que es una sidra filtrada que se sirve como un vino blanco, pero ahí, claro, entra en un mundo de una competencia muy grande porque hay productos muy similares. Pero, bueno, se está diversificando el producto para todo tipo de mesas. Hay una dignificación también del producto popular, de la sidra natural. Puede acompañarse de una gastronomía realmente excelente y además con la particularidad de que nosotros al tener una red de sidrerías blindamos nuestro sistema gastronómico asturiano. Porque en cualquier lugar del mundo parece que estás comiendo lo mismo y bebiendo la cerveza local, pero aquí al tener la sidra y tener esa red de sidrerías, la gastronomía local y el sistema alimentario asturiano lo preservamos con mucha eficacia. Además estáis haciendo un esfuerzo notable por llevar esa cultura sidrera al futuro, a los colegios, a los niños, contarles, les vais contando, les vais instruyendo, ¿verdad que sí, Luis? Claro, hombre, eso genera reticencias al que quiere entender la cultura sidrera como la sidra, la bebida. Pero ten en cuenta que en Asturias hay una cultura milenaria de la sidra dulce, que es zumo de manzana, asociado a nuestras tradiciones campesinas más arraigadas. Hay una cultura de la manzana tremenda que está vinculada a la cultura sidrera, que forma un paisaje para empezar sostenible, humanizado y sostenible, dentro de una industria que deja huella cero de carbono, en la que una de sus claves es la reutilización. Encontramos botellas hoy en día que se estaban utilizando hace 60 años. Entonces, todos esos valores hay que transmitirnos a nuestros jóvenes. Y cuando sean adultos y se inicien en hábitos de consumo, que vean que lo normal es que es un producto en el que redunda todo el beneficio en su región. Y que es un producto tradicional, que es un producto que la mayor parte de los productos tradicionales con la sociedad de consumo han sido barridos del mapa. Y aquí sobrevivió con éxito. Gracias a que la comunidad portadora de esa cultura se identifica plenamente con ella. Y esto lo hay que explicar. Y por su calidad, por supuesto. Digamos, la sidra se clasifica básicamente, es por la acidez, ¿no? Es el baremo que vosotros utilizáis. Bueno, hay unos niveles de acidez entre los que estás obligado, bueno, sobre todo tanto en la regulación de la sidra que no está en la denominación de origen como la que está. Lo normal es que ahora tires a la acidez más básica posible. La acidez más baja, bueno, porque tiene efectos mucho más beneficiosos sobre la salud y la sidra tiene, bueno, al no estar filtrada, tiene mucha bacteria láctica y por lo tanto es muy posible que tenga cualidades probióticas. Entonces ahora la tendencia es hacer sidras con la menor ácido volátil posible y, bueno, dentro de unos grados de alcohol también muy bajos, entre 4,5 y 6 grados. Habitualmente, o luego está toda la dimensión de la sidra casera, también muy importante, que aún tiene graduación más baja y que ahora están proliferando las asociaciones de elaboradores de sidra casera, incluso hay una federación asturiana de asociaciones de sidra casera.
realmente el tiempo se nos va de las manos. Habría que hablar contigo de muchas más cosas, pero lo dejamos para la próxima. Pero te diré, perdón, hablabas de gastronomía. Hace poco se ha celebrado la 37ª jornada de platos a la sidra, en la que han participado nada menos que 13 establecimientos de Nava. Pero, para terminar, yo digo que además de socializar y ser una bebida magnífica, es que esta sidra asturiana tiene su vocabulario. Hemos hablado del escanciado, pero está la espicha y el chigre, que es donde se bebe la sidra, y que descubrí en esta visita que esa palabra proviene de un elemento de los barcos. Sí, efectivamente, el chigre es una grúa francesa de carga y descarga de barcos que inspira el abridor de botellas de los tabernas asturianas, y por extensión el nombre pasa a todo el local. Uh-huh. Y luego la espicha es esa ocasión privativa única en el mundo que está vinculada a la apertura de un tonel, con una serie de atractivos como la comida, la música, el juego. Se convierte en una industria cultural de primer orden. Pues muy bien, Luis. Genial. No hemos hablado de tus libros, de tus premios, pero es que no nos da tiempo, Luis. Nos vas a perdonar y, bueno, eso nos deja la puerta abierta para volver a hablar contigo en algún momento, ¿de acuerdo? Por supuesto. Será un placer. Muchas gracias, Luis, por tu extensa explicación. Un abrazo. Un abrazo. Que sí, Marisa, que sí, está con Asturias del alma ya, no te preocupes, que ya sabemos que estás por ahí. Venga, empieza. Adelante. Muy buenas tardes, querido equipo y estimados oyentes. Pues sí, efectivamente, a Nava me he venido para hablar de la historia de esta población que, bueno, abarca miles de años, desde los primeros asentamientos paleolíticos al aire libre hasta su consolidación como la gran capital de la sidra en Asturias. Vamos a hablar de su evolución cronológica, porque este valle tiene un gran valor estratégico entre montañas y cómo se convirtió en un territorio clave de la región centro-oriental asturiana. Vamos por partes. Primero, prehistoria y antigüedad. En primer lugar, el Paleolítico, y hay vestigios hay presencia de civilizaciones primitivas demostrada por numerosos hallazgos de herramientas líticas localizados en yacimientos abiertos del concejo. Segundo lugar, la etapa megalítica. Se descubrieron cazoletas y estructuras grabadas con cruces prehistóricos en el yacimiento del Alto del Espinadal. Pasamos a la Edad del Bronce. Hay hallazgo de un depósito de hachas en Pruneda, datado alrededor del siglo VIII a.C., que demuestra una metalurgia activa al final de este periodo. De aquí pasamos a la cultura castreña, que aunque la presencia castreña es modesta en comparación con otras zonas, como la vecina Galicia, el territorio fue romanizado debido al paso de vías secundarias que conectaban el centro de Asturias con la costa oriental, es decir, era un enclave estratégico para los romanos. Entramos en la Edad Media y el feudalismo. Una fecha clave es el año 863, pues aquí es la primera referencia en esta fecha, primera referencia escrita documentada en la que el obispo de Braga entrega a las iglesias de San Pedro
y San Pablo de Trubia varias propiedades en la villa de Nava. Importancia estratégica tuvo el monasterio de San Bartolomé en la Edad Media porque fue fundado en el siglo XII y es benedictino y se convirtió en el principal eje vertebrador económico y religioso del territorio durante el medievo. Igualmente importante fue el Palacio de la Ferrería, una gran fortaleza solariega de la que luego hablaré en el patrimonio, construida en el siglo XV por la nobleza local entre bosques de robles y castaños. Y es interesante porque el folclore vincula esta zona a las andanzas infantiles de doña Jimena, esposa del Cid. La fecha clave es el año 1270 porque se crea el concejo. Alfonso X el Sabio impulsó la organización administrativa de las polas asturianas, lo que otorgó autonomía jurídica definitiva a los habitantes de Nava frente al poder eclesiástico. Lo que hace Alfonso X el Sabio es que les otorga un fuero, el famoso fuero de Nava. Digo el famoso fuero de Nava porque la verdad que los habitantes están muy, muy orgullosos y se conserva el original en la biblioteca de la Real Academia de la Historia y una copia en el Ayuntamiento de Nava. Pasamos a la edad moderna y contemporánea. Bueno, la desamortización por el Papa Gregorio XIII porque autorizó la venta de bienes eclesiásticos a finales del siglo XVI, permitiendo que el famoso, digo el famoso porque hemos hablado antes del monasterio de San Bartolomé, pasara a manos de los nobles locales mediante la redención de vínculos señoriales. Hay que destacar que en los siglos XV y XVI hay una familia que empieza a destacar, que es la Casa de Nava, que tendrá continuos enfrentamientos con otras casas para obtener su hegemonía sobre estas tierras. El monasterio de San Bartolomé es anexionado por el monasterio de San Pelayo en Oviedo. Y entramos en la edad contemporánea, en el siglo XIX, porque la Guerra de la Independencia tuvo una incidencia importante. En Nava, las torres francesas ocuparon el territorio de manera intermitente, sufriendo el acoso constante de las guerrillas asturianas que operaban en la sierra de Peñamayor. También fue lugar de las guerras carlistas. Y hay que destacar la revolución industrial en el siglo XX porque la construcción de la carretera nacional 634 y la apertura del ferrocarril económico de Asturias con la línea Oviedo-Infiesto supusieron un empuje tremendo para transformar la economía del concejo. Y, como no, la capital de la sidra, porque Nava pasó de una economía agraria de subsistencia hacia la producción masiva de la manzana de sidra. Esto generó una industria propia que culminó con la creación de prestigiosos lagares y el Museo de la Sidra de Asturias, desde el que os estoy hablando, y dentro de un rato vuelvo a contaros el patrimonio. ¡Feliz programa! ¡Un abrazo! Muchas gracias, Marisa. Muy bien, perfecto. Pues aquí seguimos. Ya sabes que dentro de poquito nos vas a tener que contar tu patrimonio también. No, su patrimonio no. El patrimonio de Nava. El patrimonio de... Sí. Del bueno, suyo. Su faceta. Es una forma de hablar. Sí, ya. Nuestros queridos oyentes, como ya nos llevan muchos... Son más listos que yo. Muchos programas escuchándonos y atendiéndonos, pues Por ya supuesto. saben perfectamente a qué nos referimos. Claro. Vamos a seguir deambulando gratamente por todo ese concejo. Un concejo que, como tú muy bien has dicho, Carmen, te lo pateaste el otro día. Sí. Fuimos con la Federación, con FEPET, que presido, y con un grupo de periodistas invitados por Asturias. Y bueno, fue absolutamente maravilloso, porque eso sí, no llovió mogollón, pero da igual. O sea, porque además es eso, te llueve, de pronto aparece el solazo. En unos paisajes que te dejan con la respiración cortada. Le falta un poco verde, ¿no? Sí, ya te digo yo que sí. Una cosa fascinante, o sea, estuvimos en sitios maravillosísimos, entre otros, estuvimos con Alberto en Los Caserinos, que bueno, no sé si Alberto... está ahora, no sé. Tenemos un problema de línea, por lo Un visto. problema de línea seguramente. Estamos intentando
contactar con él, pero bueno, tú como No. embajadora que fuiste... Embajadora y enamorada de la labor que hacen Caserinos, porque Caserinos viene de una tradición de los caseros, que eran los que alquilaban, ¿vale? Sí, la gente piensa que suele ser un apellido. Ya pero- está, ya tenemos a Alberto. Si es que algún problema tenía Alberto, porque es un Claro. nombre súper formal, y yo iba a decir, estaría mimando alguna vaca. Seguro. Porque es que tienen las vacas como si fueran de la familia. Alberto, Hola, buenas tardes. ¿qué Muy- susto nos has dado? Muy buenas tardes, Correcto, Alberto. La cobertura. Ah. Eso estábamos diciendo, Claro. que te habías escondido en alguna gruta por ahí intentando buscar y colocando la antena para hablar bien. Exacto. Bienvenido al programa. Hola, buenas tardes. Bueno. Estábamos diciendo de los... Cuéntanoslo tú, ¿verdad? Sí, de los caserinos, que aunque la gente crea que es un apellido, es un apodo, ¿no? Que tradicionalmente se conoce a la familia y a la zona donde suelen vivir la gente. Cuéntanos Correcto. tú de dónde viene. Sí, pues nuestro bisabuelo vino a vivir aquí al pueblo donde vivimos, en Grases, y vino a cuidar una casería, o un caserío, como se diría en otro lugar, pero aquí una casería. Y era un señor pequeñín que cuidaba la casería, y entonces era el caserín. Tuvo 8 hijos, uno de ellos nuestro abuelo, y pues de ahí hay un montón de caserinos en la zona. Y bueno, ahí vamos, llevando el nombre con orgullo. Hombre, claro, faltaría más. Oye, cuéntanos un poco, porque tú, digamos que eres un poco, relaciones públicas, organizador, lo haces fantásticamente bien, porque además todo fluye. Perdona, Carmen, como hemos entrado de esta manera, hemos hablado Alberto directamente, que sepan nuestros oyentes que Alberto tiene un apellido, y es Alberto Amandi, que es socio de los caserines. Alberto y la familia. Exactamente, Sí, te hemos entrado ya de, venga, siéntate aquí, Alberto, y... Claro, como estábamos nerviosos, ¿qué ha pasado? No tenemos cobertura, hemos perdido a Alberto. ¿Esto qué es? Pues muy bien, ahí puntualizado, Luis. Sí, señorito. Bueno, a ver, decía yo que estarías igual hablando alguna vaca o algo así, porque yo lo que pude ver es que las vacas las tratáis de maravilla y tienen su propio nombre y son como de la familia, ¿no? Cuéntanos un poco, porque además ellas salen a recibir a esos niños que vienen y van acompañadas de alguien muy importante, perdona, que a mí me fascinó. Rayito. Dinos quiénes son las vacas y Rayito. Correcto, para nosotros los animales de la granja son parte de la familia. Eso es algo que nos inculcó nuestro padre y nuestro abuelo y que llevamos en la sangre y lo que estabas contando. Todas tienen nombre, todas sabemos perfectamente quién es cada quien y procuramos tratarlas con el máximo cariño posible. Entonces, cuando la gente llega a la visita, siempre tenemos alguna vaca por allí para recibir a la gente. Normalmente está Nana, que es una vaca ya de 13 años, porque bueno, nosotros, esta forma de trabajar, pues en producción ecológica, hace que las vacas estén siempre que podemos en los pastos, siempre tranquilas, siempre a gusto, y eso también forja el carácter de los animales. Entonces, están por ahí sueltas y la gente puede acariciarlas, tocarlas. Rayito, Rayu, como llamamos nosotros. Rayu. Sí. Es un corderín de la raza autóctona de Asturias, Oveja Xalda, que mi sobrino pequeño, que tiene 4 años, Gonzalo, pues enseñó a salir por allí corriendo y saltando con él, y pues nada, que hacer la visita completa con la gente. Feliz de la vida. Oye, Alberto, ¿es cierto eso que dicen que las vacas conocen la voz de cada uno? Absolutamente. Hay mucha gente que dice que las vacas son tontas, pero nada más lejos de la realidad. Para nada. Y además hacen cosas que no puedes creer. Y sí conocen la voz sin problema. De hecho, Nana, que es la que casi siempre está por allí fuera cuando llega la gente, si está tumbada y muy a gusto, por mucho que la gente le diga Nana, levántate, o la toque o lo que sea, ni se inmuta. Y si yo estoy a 20 metros y digo Nana, se levanta. Ah,
Ay, amigo. El jefe es el jefe. El jefe es el jefe, ya te digo yo que sí. Oye, háblanos de esa sidra maravillosa, porque, a ver, tenéis una sidra con denominación de origen. Cuéntanos un poquito cómo es. Tenemos la suerte de tener un yagar, como decimos nosotros aquí, de más de 250 años, cerca de 300, muy bien conservado, que mi abuelo rehabilitó allá por el 39 y nosotros lo volvimos a rehabilitar hace ahora 15 años así y está muy chulo. Es un yagar familiar, pequeñín, pero es más grande de lo que habitualmente había en todas las casas de Villaviciosa o de la comarca de la Sidra, que casi todo el mundo tenía su propio yagar. Podemos mallar o moler hasta 180 sacos de manzana. O sea, tienen cierto tamaño. Y bueno, a mí me gusta ese tema de la sidra, de hacer un poco de sidra para casa, digo, y para los amigos. Y la verdad es que este año salió muy buena. Todos los yagareros coinciden en que hay muy buena calidad de sidra este año. Y bueno, me gusta. Pero además la sidra la acompañáis porque vosotros creo que elaboráis unos alimentos extraordinarios, ¿no? El arroz con leche creo que te deja... Que se puede encontrar en Madrid. Sí, ahora lo comentaremos y tal. Estoy mencionando los productos que ellos tienen, porque también una serie de quesos artesanos extraordinarios y yogures ecológicos, ¿no? Sí, nosotros hacemos quesos. Hacemos queso de vaca, de cabra, mezcla vaca y cabra. Hacemos un queso que está muy rico y que se hizo bastante famoso porque a raíz de unos premios que concedió BBVA a productores sostenibles, que tuvimos la fortuna de ser uno de los premiados. Y una de las recompensas era que el famoso chef Jordi Roca trabajaría con alguno de nuestros productos y hizo una tarta con nuestro queso ahumado, el afumado que llamamos nosotros. Y bueno, pues ese queso se hizo bastante viral, como dicen ahora. Y luego pues hacemos también queso azul, y hacemos un queso azul bañado a la sidra, que también tuvimos la fortuna de ganar el concurso de El Sabor del Origen, dentro del World Cheese de 2021 en Oviedo, y que yo creo que está muy rico. Luego está muy rico, yo me traje uno. Sí. ¿Ves cómo estaba rico? Sí. Y después hacemos también pues una producción de yogur ecológico, que estamos metidos en un montón de comedores escolares en Asturias. En prácticamente todos los coles de Asturias pueden degustar el yogur ecológico nuestro. También es verdad que lo servimos en coles y guarderías en Madrid, en unos cuantos también, y en torno a 50, 60 coles. Oye, Alberto, que nos pilla el tren. Escucha, solamente quería... El arroz con leche. El arroz con leche. Sí, pero quería que me hablaras de París. ¿Qué pasa con París? Pues nada, que pues a través de la Consejería de Medio Rural, por segundo año estuvimos dentro de la exposición del Salón de Fromage de París, y nada, la verdad es que gusta mucho el queso azul ahí, y el queso azul a la sidra más. Claro. Oye, y yo me fascinó los niños, que los coles, que son muy pequeñitos, y vienen y los formáis y les dejáis ahí hacer cosas, o sea que tienen una experiencia, Luis, directa, viva, vamos, que estáis ahí a tope con los pequeñitos que están como abducidos, ¿eh? Sí, el programa de educación medioambiental que hacemos, a nosotros nos gusta mucho hacerlo, y además es una labor de base. Los niños pueden ver, tocar, ver de dónde vienen los alimentos, cómo tratamos a los animales. Les hacemos, o ellos hacen 2 talleres, tanto de hacer queso como de hacer sidra, y yo creo que es una experiencia que no se les olvida en la vida, y que luego, como el tiempo pasa desgraciadamente muy rápido, enseguida se hacen mayores y nunca se olvidan ni de Nana, ni de Rayu, ni de cuando hice el queso por primera vez. Y bueno, a nosotros, además, como decimos en Asturias, nos presta hacer esa labor. Nos gusta. Yo creo que eso tendría que ser obligatorio, no solamente en Asturias, sino en todas partes. Ese contacto con la naturaleza, que un niño
es como mejor aprende, es como mejor sabe y como mejor se enamora de estas y cosas. luego ¿no? cuando crecen traerán a sus hijos, seguro. Correcto. ¿Verdad? Sí. O sea que... Hay muchos niños que ahora son adultos y padres y vuelven. Y claro. Eso, pues, Es eso muy no hay emocionante. no hay dinero que lo pague, efectivamente. No. Fíjate que yo ya de niña no tengo mucho, aunque sí mantengo viva a mi niña de toda la vida, porque en el momento en que pierdes a tu niño interior o a tu niña interior, vas mal. Es lo que yo pienso. Yo la mantengo. Y vamos, disfrutamos todos. Yo estuve mayando un rato, que oye, telita, lo del mayado así a pulso, Sí. Nosotros la verdad es que disfrutamos haciéndolo y viendo cómo disfrutan ellos. Eso es que es así. Ellos y nosotros, supongo que os dejamos un buen recuerdo. Por supuesto que sí, muy buena. Una cosa, como ha dicho Carmen en un momentito, hace un ratito, estamos hablando de que vosotros, vuestros excelentes y maravillosos productos, en Madrid también se pueden encontrar, y me imagino que no solamente en Madrid, sino en toda la península ibérica, ¿no? Tenéis puntos de... En nuestra página web se pueden adquirir todos. Y en Madrid sí que es verdad que hay un supermercado que apostó por nosotros cuando nadie nos conocía, hace ya 15 años por lo menos, que es Supermercados Ahorra Más, y que sigue comprando muchísimo todas las semanas y tenemos ahí un muy buen cliente. Sí, porque además hay algún compañero que nos ha escrito al grupo diciendo: he encontrado el arroz con leche de Caserinos. O sea que sí. Hombre, sí. Aquí por ejemplo un señorito pues tiene donde vive una hora más cerca, con lo cual pues ya está, pues busca, que verás que te va a gustar. Ya sabemos que si tengo que dejar a la gente asombrada un día que venga a casa, le sirvo este maravilloso arroz con leche. Y además les dices: Alberto pertenece a la familia de Viajando, porque ya eres de la familia de Viajando, que lo sepas. Pues, muchas gracias, un honor. El honor ha sido para nosotros, Alberto, claro que sí. De verdad, para nosotros que estamos hablando contigo, pero para todos nuestros oyentes que te están escuchando. Claro. Y como decimos siempre, nuestros programas ya cada vez más, nadie, aparte de como hemos comentado en principio, de que ya tienen su pisco labis para hacerlo más grato, pero no dejan de tener su boli y su papel para ir apuntando esas cosas que cada uno cree que es importante para no olvidar, y luego que hablan entre familia y dicen: oye, pues ¿qué hacemos este fin de semana? Claro. ¿O qué hacemos esta semana si pueden tener? Pues mira, te propongo... Vamos a darnos una vueltecita por tal sitio, y eso, espero que empieces a recibir más gente de la que tenéis vosotros. Alberto, un placer, y nada, muchísimos éxitos. Un abrazo. Igualmente, muchas gracias, perdón por el retraso, pero... Nada, a toda la familia, a las vaquiñas y a Rayu. Perfecto, pues muchas gracias, un abrazo. Un beso grande, hasta luego. A ti. Adiós, gracias. Chao. Me embruja el murmullo del río y del monte, con lluvia de mayo me quiero mojar. Voy a correr como el lobo en la noche, pretendo sentir toda tu inmensidad. Me guía la luz de un rayo de luna, la clara de alba al amanecer. Me llena de vida toda la hermosura de esta tierra verde que aprendo a querer. Quiero saltar de la rama de un roble, gritar tu nombre y echar a volar. Lo siento, Marisa, deja de tomarte ese culín y que tienes que entrar y contarnos ese patrimonio. Venga.
Muy buenas tardes de nuevo, equipo y estimados oyentes. Enhorabuena por el programa excelente que estáis realizando. Y yo sigo aquí, en el Museo de la Sidra de Nava, que es un lugar espectacular, del que os voy a hablar más tarde de este impresionante lugar. Bueno, Nava estos días, la verdad que estoy recorriendo el patrimonio, un patrimonio monumental que abarca desde fortificaciones medievales hasta templos religiosos de gran valor histórico. Vamos a empezar por el patrimonio civil y los palacios. En primer lugar, el Palacio de la Ferrería. También lo he comentado al hablar de la historia. Está asentado junto al río Pra, rodeado de castaños centenarios, espectacular, de robles. Y la leyenda dice que fue fundado por una familia noble, los Álvarez de Asturias. Su núcleo principal es una torre cuadrada de estilo gótico del siglo XIV. Albergó una fábrica de armas blancas y la tradición popular lo vincula como residencia estival de Doña Jimena, esposa del Cid campeador, y tuvo una gran importancia, pues por la nobleza local, ¿no? que fue vital en la Edad Media. Está declarado Monumento Histórico-Artístico y Bien de Interés Cultural. En segundo lugar, el Palacio de la Cogolla, erigido en las zonas altas del sureste de Nava, y es una edificación con orígenes muy antiguos, también del siglo XIV, vinculados a las grandes familias nobles de la zona, o sea, la misma línea que los Álvarez de Asturias. Su estado de conservación es un poco delicado, pero es imponente su estructura sobre el paisaje. De aquí nos vamos al Ayuntamiento y a la Plaza de Manuel Uría, porque esta plaza es el centro neurálgico social de la Villa de Nava. Alberga el Ayuntamiento, que es una edificación civil, digamos, de arquitectura representativa institucional asturiana, y está rodeada de espacios gastronómicos estupendos en los que luego me daré un homenaje a vuestra salud. Bueno, patrimonio religioso. En primer lugar, al antiguo monasterio e iglesia de San Bartolomé. Comenté en la historia que fue un monasterio fundado en el siglo XII, tuvo una gran importancia, aunque desapareció, pero quedan bastantes restos históricos de gran relevancia, como es la parte de la iglesia que está integrada en la capilla del cementerio municipal de Nava. También la iglesia de Nuestra Señora del Remedio es uno de los templos de referencia arquitectónica de la zona porque tiene muchos elementos tradicionales asturianos. La iglesia parroquial de San Andrés, de 1896, y destaca el interior por sus bóvedas de estrella sostenidas por pilastras nervadas, y el exterior también un característico pórtico de tejas. La capilla de Santo Tomás de Priandi es un templo parroquial románico y sufrió un incendio, pero se reconstruyó y también tiene una sacristía y un pórtico que merecen la pena. Otras capillas del concejo, pueblos pintorescos, pues vamos a destacar la aldea de Cerceda, sobre todo porque tiene una arquitectura tradicional muy destacable, hórreos, casonas asturianas, casonas indianas, y la capilla de Santa Lucía, que es una de las más antiguas del concejo. La aldea de Piloñeta, a los pies de la Sierra de Peñamayor, también conserva antiguos hórreos y molinos de agua, y desde aquí yo destaco porque estos molinos de agua se pueden apreciar en la ruta de la ribera del río Peña o río Pra, que yo la he hecho y es impresionante, y desde aquí hemos ascendido a Campanal, que es una aldea de hermosas vistas espectaculares, un gran interés etnográfico. Pero yo me voy a despedir desde el lugar en el que me encuentro, que es el Museo de la Sidra, que fue inaugurado en 1996 y hoy en día es el monumento cultural y museístico más visitado de Nava. La verdad que la temática, ofrece un recorrido, yo creo que muy dinámico y pedagógico, que abarca desde la biología de la manzana y el cultivo en las pomaradas, pasando por las prensas tradicionales, los lagares, hasta el embotellado y el arte del escanciado. Así que voy a ver si alguien aquí escancia o yo escancio y me tomo una sidra a vuestra salud. Un abrazo y feliz programa. Para que puedan controlar. Muchas gracias, Marisa. Fenómeno, estupendo. Pues nos vamos a tomar una sidra ahora, ¿no, Luis? Nosotros, aunque no estemos ahí, también vamos a tomar más de un culín. Más de un culín o un culete. Lo dicen de las dos maneras. Sí. Yo lo que pasa es siempre le digo el culín porque como todo lo acaban en in, sí. Pues pero dicen los dos, culín, culete. Sí, culete. Pero bueno, en cualquier caso, el culete o el culín está riquísimo. Buah, ya te digo, a mí me chifla.
Bueno, Sí, espero que todos nuestros oyentes hayan disfrutado. Seguro. Y yo sé que más de uno estará pensando, anda, pues yo sí tenía una botella de sidra. Pues salen a tenemos comprarla ahí. para cenar Pues esta salen noche. a comprarla y a Claro, hacer esto. claro. Que es esto lo que tiene viajando, señores, que después de un ratito así agradable, de conocer un poco, de recorrer lugares, de conocer su historia, de conocer amigos, porque al final Claro. lo que básicamente Es la familia intentamos de hacer viajando. es crecer en amistad y en calidad de programa, eso Claro, sí, cada vez evidentemente. intentamos hacerlo más, pero bueno, esperamos y deseamos, y además nos consta porque nos llega parte de muchos comentarios, afortunadamente todos agradables, de que se lo pasan pipa y se lo comentan unos a otros. Querida Carmen, nos vamos a tener que despedir ya. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Todo? Vamos a tomar un culín. Y a preparar la semana que viene, ¿no? Eso es, exactamente. Nos estarán esperando a ver qué hacemos. Sí. Pero es sorpresa. Sorpresa. Nosotros siempre sorpresa. Porque ahí está el intríngulis, ¿no? Claro, el ¿Qué misterio. Más de uno dirá, pues ahora han estado por aquí, por allá, pues ahora pues a toca lo mejor esto, se van a... ahora toca pues aquello. No, Eso no lo sabrán hasta el final. Exacto. Querido David López, muchísimas gracias por tu extraordinaria dirección como siempre. Querida Carmen Garrido, Hombre. un abrazo fuerte de parte de todos nuestros oyentes, virtualmente, un abrazo mío. Eso. Gracias por seguir con nosotros. Estar con nosotros. Marisa, lo mismo, muchas gracias Marisa, por estar siempre también, Efectivamente. aunque estés donde estés, quieres tu participación que te es importantísima. Sigue estando. Y sobre todo, muchas gracias a ustedes. Eso. Sí, no me olvidaba. Gracias a Hombre. todos ustedes, oyentes. Claro que sí. Es un placer compartir. Nos hace una ilusión enorme cada vez que nos salta la luz roja y sabemos que empezamos el programa con ustedes. Sí, Y sí. ahora está parpadeando porque se quiere apagar, es decir, que nos está diciendo que Que nos terminemos. vayamos. Pues Con lo nos cual, vamos nos vamos viajando.